Bendito sea el Señor, para Él sea toda la honra, toda la gloria, toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Amados, nuestra pastora, el pastor Igor, están atendiendo en este momento un matrimonio en otro lugar y me encargaron a mí la responsabilidad de la palabra, de llevar la palabra en esta hora. En realidad yo estaba muy tranquilo y muy conforme porque esta mañana, ayer cuando me dijeron, pues creí recibir una palabra y me acosté tranquilo, me levanté tranquilo, y esta mañana cuando estaba en el primer servicio, el Señor habló a mi corazón y me cambió el mensaje. Entonces vengo a compartirles ese mensaje que el Señor me puso esta mañana para nosotros en esta hora, y que sea en el marco de la oración. Vamos a orar y quiero solicitarles que haga de esta oración algo personal, que se conecte a la oración, pero haga la suya. La hacemos todos juntos, una sola oración en unidad, pero la suya en particular, usted mismo la hace. Si la quiere repetir, bien puede hacerlo, y es una bendición para usted. Así que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojitos. Nuestro Señor Jesucristo está aquí y el Espíritu Santo de Dios está aquí llenando este lugar. Padre Santo, a tus pies te adoramos en espíritu y en verdad. Te amamos con todo nuestro ser y por encima de todas las cosas. Venimos ante ti con todos nuestros pecados, Señor, para confesártelos, para arrepentirnos de ellos, para pedirte perdón por haber contristado al Espíritu Santo de Dios, para que tú seas, Señor, tomando toda mi condición y cubriéndola con tu sangre preciosa, para que también los pecados que nos son ocultos, los pecados que ya no nos acordamos, todos esos pecados, Señor, los exponemos delante de ti, porque tú conoces todo. Tú eres un Padre bueno y eres un Padre muy misericordioso y precioso. Por eso, mi amado Señor, podemos esperar ser perdonados en este momento, aquí, ahora. De manera que al salir de este servicio nos vamos como pecadores perdonados por ti y cubiertos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo como nuestra garantía de protección, que nos limpia de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados pasados, presentes. Señor, límpiame de todas nuestros resentimientos, de aquellas cosas que nos han causado malestar. Porque justificados en Cristo Jesús, Él nos ha dado la autoridad, nos ha
influencia, cualquier maleficio que haya sido proferado contra nosotros, Señor. Toda brujería las echas lejos de nuestra vida, toda plaga, toda peste, toda epidemia, toda alergia, toda propensión a enfermedades hereditarias y toda maldición de nuestros antepasados, y las devuelves a quien las envió, por lo cual no podrán hacernos daño. Bajo nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús, pisamos la serpiente, pisamos escorpiones, serpientes y escorpiones, anulando y eliminando todo bebedizo malo, toda brujería, toda hechicería, toda obra del maligno, toda maquinación del diablo, la hacemos en el nombre de Jesús. Anulamos eso en el nombre de Jesús. De manera que nosotros somos libres, porque tú nos has sacado de las prisiones y nos has dado libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, en tu palabra, porque son buenas promesas de Dios para nuestras vidas, Señor. Son para nosotros una protección especial, como lo vamos a ver ahora en tu palabra, Señor. Tú nos proteges mediante tu palabra, porque el poder de Dios actúa en nosotros y se mueve a nuestro favor, porque tú eres el Padre que me amas, el Padre que no tuve, tú me lo has dado ahora, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Te recibimos, Espíritu de Dios. Visítanos, tócanos. Recibimos nuestra sanidad, recibimos nuestra libertad, recibimos todas las buenas promesas de Dios para nuestras vidas, Señor. Porque ahora, Señor, nosotros recordamos con agradecimiento, Señor, tus palabras, palabras que vinieron de lo alto, palabras, Señor, que nosotros la tomamos y la confesamos con nuestra voz, porque tu palabra es medicina que actúa en todo nuestro ser. También tu palabra, Señor, toca las fibras más sensibles de nuestro ser, porque estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos contigo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como el águila. Sobre tu palabra, Señor, recibo la unción del aceite fresco, porque tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Y repartes la unción del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros en esta hora, para que la palabra que vamos a exponer llegue a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y produzca el fruto, lo que tú te has propuesto. Produzca, Señor, el logro, el fin para el cual tú lo has enviado. Decidimos caminar en tus fuerzas, Señor, porque tú das esfuerzo alcanzado y multiplicas nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos regocijamos ahora, Señor, al sentir que en este momento tú nos abrazas y que estamos en tu regazo delicioso, porque ahora, Señor, es un tiempo en el cual tú nos cobijas, porque nuestra transformación ya se ha iniciado.
y porque nos acogemos a tus pensamientos, no a los nuestros, sino a los tuyos, porque tus pensamientos siempre son más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos a tomar la decisión de transformarnos, de tomar todos esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Amado Señor, al dirigirnos a ti en oración, no tenemos palabras suficientes, pero aún así tú nos has escuchado, porque tu oído está atento a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, te damos de todo nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Amado, vamos a leer una porción en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Diga conmigo, porque ahora es revelado el misterio de Cristo para la familia. Y fue revelado, dice aquí, el misterio de Cristo a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Dentro del marco de la familia, nosotros tenemos que saber que hay una familia carnal, que es la que corresponde a la familia de nuestra casa, de nuestros apellidos, de nuestros descendientes y de nuestros ascendientes también. La familia es muy importante porque de la familia salen las generaciones. Y no solamente formamos parte de esa familia, sino que también formamos parte de la familia espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. De manera que nuestra familia espiritual es la iglesia. Y el misterio ha sido dado para proteger nuestras generaciones. Para empezar, nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra propia casa y iniciar esa restauración de nuestra propia casa. Y cuando hablamos de la casa, no hablamos de una casa de carácter material, sino que hablamos de una casa como la que plantea la Biblia. Cuando aparece aquí la casa de David, la casa de fulano y de sutano, esto tiene que ver con un concepto espiritual, porque todos los principios que Dios tiene aquí en esta palabra son para aplicarlos a nuestra casa, a nuestra familia. Nuestra casa y nuestra persona, que es el templo, son principios aplicables en el área carnal y en el área espiritual. Y
son principios que preservan y protegen a todas nuestras generaciones. Nosotros tenemos ese privilegio ahora de que en este día salgamos de aquí y empiece a desarrollarse en nuestras familias esa restauración que necesitamos. Por eso oramos al comienzo, porque todos en nuestra familia necesitamos algo que sea aplicable a toda nuestra casa, a nuestro apellido, a nuestra generación, porque la casa, nuestra casa espiritual la tenemos dentro. Lo que tenemos afuera, el cuerpo carnal, es el ropaje, es el vestido. Pero adentro, lo que tenemos adentro es lo que nosotros somos. Y ahí es donde habitamos. Y también dijimos que la familia y la casa es nuestra iglesia, porque en la casa nosotros habitamos, en nuestras casas cada uno de nosotros habita. Pero en nuestra casa espiritual nos congregamos. Entonces, su iglesia es su familia espiritual. Y como familia espiritual, hoy nos va a ser revelado un misterio que nos va a servir para que nuestra casa sea conservada, preservada, protegida. Le voy a poner un ejemplo para más o menos ubicarnos en lo que estamos hablando. Ustedes y yo hemos visto muchas películas de espías, ¿verdad? Y vemos que los espías, cuando son descubiertos y capturados, empiezan a torturarlos con el fin de sacarles la información que ellos tienen. Si el espía cede a esa presión, a esas torturas, y dice la información que tiene, después de que dé la información, ya como persona no vale nada y lo más seguro es que muera, lo maten. En otras palabras, si el espía sabe conservar el misterio, conserva su vida también. Por eso, la mejor manera de proteger nuestra casa es gobernarla y gobernarla en Dios, en su palabra, en sus principios. Gobernarla en Dios es la mejor manera de proteger nuestra casa. Gobernarla bien, porque gobernarla mal es corromper. Y cuando eso sucede, de manera como nosotros gobernamos, de esa misma manera, algo nos conserva o nos corrompe, depende cómo gobernemos nuestra casa. Gobernando en Dios se protege lo que se quiere gobernar. Una de las razones por qué el universo no se cae y no se estrellan los planetas y todo eso es porque todo el universo está siendo gobernado por Dios y eso es perfecto. Así mismo va a ser con nuestra casa cuando gobernemos con Dios o por Dios. Porque aquello que no se conserva, se corrompe. En otras palabras, es como si la palabra de Dios, sus principios, y gobernar con la palabra de Dios, eso hace las veces como
las de un buen congelador. Cuando uno necesita que sus alimentos no se dañen, no se corrompan, uno los mete en el congelador. Bueno, la palabra de Dios es un congelador. La palabra de Dios es algo que hace que nuestro gobierno no se corrompa, que nuestra casa no se corrompa. Es una manera como Dios gobierna nuestra vida, es por medio de la palabra de Dios. Y ese pensamiento de Dios plasmado en su palabra va a conservar y a marcar significativamente cómo se conservan las cosas en Dios. De manera que ser gobernados por Dios es semejante a ser conservados como cuando los alimentos, como la carne o esos alimentos perecederos, se meten en el congelador. De manera que si nosotros hoy tenemos la intención de ser restaurados, Dios nos va a proteger y Dios nos va a conservar. La buena enseñanza también es semejante a un congelador. La buena enseñanza de la palabra de Dios es semejante a eso. Congela algo y ese algo se conserva. Eso es lo que hace Dios. Y todo aquello que activó el pecado, lo activó para que se corrompiera, para que se degenerara, para que se dañara, porque el pecado es así. Pero si nosotros cogemos eso y lo metemos en el congelador, ese proceso de corrupción se detiene. Y exactamente el congelador detiene la dinámica del desgaste, la dinámica de la corrupción y de los alimentos. De manera que si se mantiene congelado ahí, lo que causa el daño, lo que causa la corrupción, terminará por desaparecer. Eso precisamente ocurre cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien se aparta de la congregación. Pasa lo siguiente: el proceso de corrupción se activa. Precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De manera, mis amados hermanos, que perseverar en Cristo, permanecer en Cristo, nos protege y nos conserva. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: permanecer en Cristo nos conserva y nos protege. Amén. Asimismo hace la sal. La sal también conserva y protege los alimentos, la carne. Y cuando Dios gobierna nuestras vidas, lo que sucede en el ámbito espiritual es que la palabra de Dios comienza una acción de conservación y de preservación que se ve en nuestra vida. Por eso es que el Señor le decía, y nos dice a nosotros también hoy, y le decía a sus discípulos, dice: vosotros sois la sal de la tierra, porque la sal detiene la corrupción.
Amén. En otras palabras, nosotros somos el congelador de la tierra, porque nosotros tenemos la capacidad de detener la activación de la corrupción. Bendito sea Dios. Desde esa mentalidad de Dios, desde ese pensamiento de Dios, se puede afirmar que no hay preservación sin gobierno. Nosotros no solo estamos para restaurar lo pasado, sino para preservar lo que Dios ha hecho entre nosotros hasta ahora. Y ese es el poder que produce la palabra de Dios. La palabra revelada por el Espíritu Santo, no solamente estudiada y leída, sino aplicada en nosotros, funciona como un congelador, y al igual que el congelador, cuando la palabra de Dios se revela en nuestras vidas, detiene todo movimiento de corrupción. No se corrompe, de la misma manera que la carne del congelador detiene su proceso de deterioro y corrupción, y todo aquello que estaba activado por el pecado, este proceso lo congela, y el proceso de descomposición se detiene. Nosotros estamos siendo pues protegidos y conservados por la palabra que estamos oyendo en este momento. ¿Y sabe qué? La palabra nos preserva, nos prepara también para la resurrección, para que la palabra de Cristo se active en nuestra vida y nos vivifique y seamos resucitados y transformados. Pero mientras esto sucede, la palabra de Dios nos preserva y nos permite avanzar en la dirección de los propósitos de Dios para con nuestras vidas. De manera que nosotros debemos no dejarnos sacar del congelador. El congelador para nosotros es la iglesia. La iglesia nos conserva, nos protege y detiene la corrupción. Dile a tu compañero, no te dejes sacar del congelador, que es la iglesia. No te dejes sacar del congelador, que es tu iglesia. ¿Cómo hace un creyente para conservar su generación? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 11. Dice así, Primera de Corintios, del 4 al 11, dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero con sabiduría no de este siglo. Fíjense en la expresión. Ni de los gobernantes de este siglo, no de los gobernantes de afuera, sino que sea Dios gobernándonos. Pega directamente en este momento que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo. Gobernantes, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Ellos van desapareciendo mientras la palabra de Dios permanece para siempre. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos predestinó, y no para nuestra gloria,
la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, cualquiera que sea su política, su orientación. Todos los gobernantes tienen una política, una orientación. Obedecen a un sistema. Pero a ellos no han entendido. ¿Por qué? Si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Dios ha preparado cosas para nosotros, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso este tema de la familia y de la iglesia, el Espíritu lo está revelando a su iglesia. En estos años, la gobernabilidad de los actos es ese acto interno, individual, de nosotros que necesitamos ser dirigidos y gobernados por Dios, tener una dirección directa de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, y con esa creencia que tiene sentido, esa creencia va a encontrar discípulos que la obedezcan. Buenos pastores, buenos mentores, buenos maestros que nos aseguren que sus discípulos, sus seguidores sean tan buenos como sus maestros ascendientes y descendientes, porque como discípulos podemos ser ingobernables, desobedientes, no enseñables, como el corazón de Faraón, como aquellos que se apartan de la iglesia. Porque nosotros como personas, amados hermanos, todos funcionamos de manera misteriosa. El apóstol viene diciendo que esta sabiduría, la de Dios, no es de este tiempo, no es de este tiempo, ni esa sabiduría tampoco le pertenece a los gobernantes de ahora. De manera que si alguno de nosotros esté albergando alguna ilusión acerca de los gobernantes de ahora, me da mucha pena decirles que bajen sus expectativas, porque nosotros tenemos una percepción más avanzada y más verídica, más real, que funciona siempre, no importando lo que pase. No obedece a teorías, ni a anuncios llamativos, ni nada de eso. Todo eso irá a desaparecer, irá desapareciendo. Eso está profetizado en Daniel capítulo 12, versículo 4, donde dice que la ciencia aumentará y que esas cosas irán pasando. Vamos a leer otra vez Efesios 3, versículos del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo como maestro, como mentor, como pastor, y se dirige a una generación en formación. La generación de la iglesia es una generación en formación. Y dice en el versículo 13 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
confiable, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra misterio, para que apreciemos y nos sorprendamos, de las veces que sale de la boca de los apóstoles, ellos usaron esta palabra bajo el tema de la gobernabilidad, lo que hablamos al principio, gobernar bien su casa. Y el apóstol está diciendo en Efesios, en el versículo 2 del mismo capítulo 3 que acabamos de leer, diciendo que depende de, si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo nos hace saber que ha recibido por revelación un misterio. Entonces, comprenderemos que la palabra misterio es el conector que hace activar nuestra atención al tema de la gobernabilidad. De modo que es un asunto revelado, un misterio revelado. Y él dice que la mejor manera de preservar una generación y en consecuencia de restaurar algunas de ellas es gobernando. El mensaje apostólico dice, aquello que él va a enseñar y que los gobernantes, porque usa la palabra gobernantes de este siglo, porque él está diciendo en dónde la iglesia descansa. La iglesia no descansa, no es en los gobernantes de este siglo, sino que descansa en Dios, y Dios está dispuesto a revelarle a la iglesia, a sus santos, los misterios, y el apóstol nos está diciendo eso. De manera, mis amados hermanos, que nosotros en esta hora vamos a iniciar que nuestro corazón no representa el centro de las emociones, sino representa nuestra voluntad. Antes de enviarle las plagas al faraón, el Señor demostró su misericordia al hacer cesar esas plagas por pedido de faraón. Sin embargo, por su permanente obstinación, su corazón fue endurecido. Dios dentro de Israel su propósito principal fue libertar a Israel y también enseñarle. Porque hay un endurecimiento misterioso de Dios para cumplir sus propósitos, que es causado por la voluntad humana, cuando se resiste contra Dios y se aparta de Dios con obstinación, aquellas personas ingobernables que decíamos al principio. Porque si Dios me gobierna, Dios me protege y me conserva, porque Dios detiene el proceso de corrupción causado por el pecado. Y por eso nos ha dado el misterio de Cristo, para proteger nuestra generación. Permanecer en Cristo, pues, nos protege y nos conserva. La gloria de Dios se transmite a través de los misterios
y los misterios nos han sido revelados para gobernar en Dios nuestra familia carnal y nuestra familia espiritual. Dios predestinó dar su sabiduría ahora a nosotros. Y Dios trabaja con misterios para protegernos de la hipocresía. Jesús aplicó el principio de la vida para proteger nuestras generaciones, conservando el misterio de Cristo. Entremos pues al lugar santísimo y la invitación es al altar para recibir y para proteger nuestra familia. Así que vamos a entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde todas estas palabras que hemos oído, ese misterio de Cristo que nos ayuda a preservar y a conservar nuestra generación, nuestra familia, para detener el avance destructivo del pecado, vamos a entrar al lugar santísimo. Y allí nos van a matizar este momento con una alabanza. Que dice así: entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo y adórale en espíritu y en verdad. Entra al lugar santísimo, sangre, Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo y adórale en espíritu y en verdad. Olvida hoy tus penas y empieza a adorar, pues no vale la pena callar o desvelar. No te quedes afuera, que el velo ya no está, pues Él pagó el gran precio y el camino abierto está. Entra al lugar santísimo por la sangre y el Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo y y adórale en espíritu y en verdad. olvida hoy tus penas y empieza a adorar, que no vale la pena callar o desvelar. No te quedes afuera, que el velo ya no está, pues Él pagó el gran precio y el camino abierto está. Hay motivos para estar alegres, hay motivos para estar contentos.
El Señor nos ha ofrecido el congelador. No te quedes afuera. Lugar santísimo. Lugar santísimo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has visitado en esta noche y porque podemos, Señor, estar seguros ya de que por medio del misterio de Cristo, que significa el proporcionarnos un congelador en donde nosotros podemos entrar con libertad, porque allí se detiene toda maldición, se detiene toda la obra destructora del pecado. Y como nos has perdonado en esta hora, nosotros salimos de este lugar, Señor, guardados y protegidos por la preciosa sal que tú nos das, Señor. Porque tú has dicho que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y aquí en este momento, en este lugar, Señor, hemos venido para conservar y proteger nuestra familia, ser nosotros un factor de bendición, un factor de renovación, un factor de restauración de nuestra familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por este momento, Señor, y por la alegría que nos da estas buenas noticias del Evangelio que son para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despido a tu pueblo en paz, en el nombre de Jesús ahora. Amén y amén.